Ese hombre está sosteniendo todo el peso de su cuerpo sobre un solo dedo. Nunca levantó una pesa en su vida, nunca tomó proteína, nunca siguió una rutina de gym. Entonces, ¿cómo es posible? Hoy voy a mostrarte lo que los monjes Shaolin entendían sobre el cuerpo humano hace más de 15 años y que nosotros con toda nuestra tecnología hemos olvidado por completo. El templo Shaolin fue fundado en el año 495 después de Cristo. En sus más de 15 años de historia ha producido a algunos de los seres humanos físicamente más extraordinarios que han pisado este planeta. Esos monjes eran atletas en el sentido que hoy entendemos esa palabra. Su objetivo principal era la iluminación espiritual. La fuerza era un subproducto y eso lo cambia todo, porque cuando no persigues la fuerza directamente, construyes un tipo de fuerza completamente diferente. Los monjes se despertaban a las 5:30 de la mañana, entrenaban 12 horas y media al día, 7 días a la semana, una siesta de 30 minutos después del almuerzo para recuperar energía para la tarde y una dieta de pan de trigo al vapor, verduras y té, sin proteína en polvo, sin creatina, sin suplementos. Y aún así hacían cosas que los científicos modernos todavía no pueden explicar del todo. Cuando un joven monje llegaba al templo Shaolin, una de las primeras cosas que le asignaban era un árbol, no para trepar, no para talar, para arrancarlo de la tierra con sus propias manos. Cada día el monje rodeaba ese árbol con sus brazos y jalaba, apretaba, tiraba, ponía todo su cuerpo en ello. Durante meses no pasaba nada. Durante años el árbol no se movía ni uno milro. ¿Puedes imaginar eso? Años de esfuerzo diario, sin resultado visible, sin progreso medible, sin ninguna señal externa de que algo estaba funcionando. En nuestra cultura eso se llama fracaso. Para los monjes Shaolin se llamaba entrenamiento porque lo que se estaba construyendo no era músculo. Se estaba construyendo algo mucho más difícil de desarrollar y mucho más difícil de destruir. El músculo crece en semanas, los tendones tardan años, los huesos décadas. A medida que el monje crecía, el árbol también crecía. La resistencia aumentaba de forma natural, progresiva, perfectamente calibrada al nivel del practicante. No había que calcular el peso, no había que ajustar la carga. La naturaleza lo hacía sola. Sobrecarga progresiva perfecta. Y después de una década de práctica diaria, los monjes avanzados podían hacer temblar el tronco lo suficiente como para que cayeran hojas, luego ramas y finalmente podían arrancar el árbol entero de la tierra. Algunos de esos árboles pesaban más de 350 kilogramos. Si el ejercicio del árbol te parece extremo, espera. Para desarrollar la fuerza en los dedos, los monjes usaban un método que aún hoy resulta casi imposible de creer. Tomaban una plancha de madera gruesa y clavaban en ella 108 clavos de hierro. Cada día practicaban sacarlos únicamente con 3 dedos, el pulgar, el índice y el medio. Cuando eso se volvía fácil, cambiaban a los dedos más débiles, el anular y el meñique. Cuando eso también se volvía fácil, los clavos se clavaban más profundo y luego llegaba la siguiente fase. Los clavos se mojaban con agua y, se dejaban oxidar. El óxido los hacía más difíciles de agarrar, astillaba la piel, causaba ampollas, hacía, sangrar. Cada jalón era una pequeña agonía. Los estudiantes avanzados trabajaban hasta poder, sacar 1000 clavos oxidados en una sesión. ¿Para qué sirve una fuerza así en los dedos? En combate significaba que si un monje Shaolin te agarraba, no había escape. Podían localizar nervios y puntos de presión en el cuerpo y ejercer una presión tan precisa y tan brutal que era literalmente imposible liberarse. Pero el combate era secundario. El verdadero propósito era entrenar la mente para perseverar cuando el cuerpo pide que pares, porque eso es lo que el dolor enseña, si lo usas correctamente. No te endurece, te clarifica, te muestra exactamente dónde está tu límite y luego te enseña que ese límite, puede moverse. El monje Shaolin Hai dedicó décadas de su vida a este tipo de entrenamiento. El parado de mano sobre un dedo que ves no es el resultado de un programa de 12 semanas, es el resultado de 30 años de práctica diaria. Para ejecutar ese, movimiento, la fuerza requerida en los tendones, huesos y tejido conectivo de ese único dedo supera todo lo que la biomecánica moderna asociaría con una estructura tan pequeña. No debería ser posible. Los científicos que han estudiado las capacidades físicas de los monjes Shaolin avanzados han documentado cosas que contradicen los modelos estándar de fisiología y del ejercicio. Pueden golpear con suficiente fuerza para romper piedras con las manos desnudas. Pueden absorber impactos que romperían los huesos de cualquier atleta convencional. Tienen una densidad ósea y una integridad del tejido conectivo que no se explica con los modelos de entrenamiento tradicional. ¿Cómo puede alguien tan delgado ser tan fuerte?
El fitness moderno está obsesionado con una sola variable: el tamaño del músculo. Más masa, más volumen, más kilos. En la barra los monjes Shaolin no entrenaban para verse fuertes, entrenaban para ser funcionales. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Primera diferencia: aislamiento versus sistema completo. El gimnasio moderno te enseña a aislar músculos. Música. Curl de bíceps para el bíceps, extensiones de cuádriceps para el cuádriceps, press de pecho para el pectoral. Un músculo, música, un movimiento, una máquina. Cuando un monje jalaba de ese árbol, activaba sus manos, antebrazos, música, bíceps, hombros, espalda, core, piernas y pies. Todo al mismo tiempo, trabajando como un sistema unificado. No entrenaba partes, entrenaba el cuerpo como una máquina completa. Segunda diferencia: series y repeticiones versus tiempo y años. Nosotros entrenamos en series y repeticiones. 3 de 10, 4 de 8. Buscamos el bombeo, la quemazón, la retroalimentación inmediata de que, música, algo está pasando. Los monjes Shaolin entrenaban en horas y décadas. Mantenían posiciones hasta que las piernas temblaban. Practicaban el mismo movimiento durante años sin buscar validación externa. Sabían que el cuerpo se adapta a cualquier estrés que le impongas de forma consistente y confiaban en ese proceso incluso cuando no podían verlo. Tercera diferencia: recuperación versus adaptación. El fitness moderno tiene miedo del sobreentrenamiento. Días de descanso, semanas de descarga, ventanas de recuperación. Los monjes Shaolin entrenaban a través de la fatiga, música, a través del dolor, a través del punto en que la mayoría de personas se rinden. No ignoraban el cuerpo. Música, lo escuchaban con más atención que cualquier atleta moderno, pero comprendían algo que nosotros hemos olvidado. El cuerpo no se fortalece durante el esfuerzo, se fortalece en respuesta a él. Y esa respuesta requiere tiempo, no días, no semanas, años. Las 4 lecciones que los monjes Shaolin nos dejan son estas. 1. El tamaño no es fuerza. Los monjes parecían hombres comunes, delgados, sin nada llamativo, y podían hacer cosas que ningún culturista del mundo puede replicar. La fuerza no siempre se ve como esperamos. 2. La sobrecarga progresiva no necesita hierro. Tu cuerpo se adapta a cualquier resistencia consistente que le exijas. Puede ser un árbol, puede ser tu propio peso corporal, puede ser el suelo. Lo que importa es la progresión sostenida en el tiempo. 3. El tiempo supera la intensidad. Estamos obsesionados con transformaciones de 6 semanas y programas de 12. Los monjes pensaban en décadas. Música, la fuerza real, la que entra en los huesos y en el sistema nervioso, tarda tiempo, no hay atajo. 4. La paciencia es una metodología. El monje que jala del mismo árbol durante 3 años sin resultado visible no está perdiendo el tiempo. Está construyendo en las capas más profundas del cuerpo. Capas que el músculo superficial nunca tocará. Capas que no desaparecen si te tomas un mes sin entrenar. Capas que se convierten en parte de lo que eres. La cultura del fitness, música, moderno nos dice que necesitamos más equipamiento. Los monjes Shaolin llevan 15 años demostrando, música, que con nada más que tu cuerpo, una resistencia progresiva y décadas de práctica paciente, puedes construir una fuerza que, música, parece sobrehumana. Quizás la pregunta no es si sus métodos funcionan. La evidencia científica dice que sí. La pregunta, música, real es si tú tienes la paciencia de intentarlos. Porque en un mundo obsesionado con los resultados inmediatos, los monjes Shaolin nos recuerdan algo que hemos olvidado. La fuerza verdadera no se construye en semanas ni en meses. Se construye en años y en décadas y no siempre se ve como esperas. Yeah.